El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año, o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, ¿diría usted que medita, o sea, piensa al respecto? Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
no me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rumbo que tomes será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará. Y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido. A menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente.
Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escucharlo? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. Está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí, no te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie. Y me esperaban. Y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sin duda, conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no.
Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios. Y así siguen. Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y hacer qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar. Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios
que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y proponer predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué.
pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz, está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, o escuchar o ver algo más? Dios es maravilloso. Y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro, no. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad, es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al cielo. ¿Cuál es su convicción sobre el cielo? ¿Ha pensado en eso? Una convicción es una creencia que se tiene por la cual se asume una postura firme. ¿Qué cree usted acerca del cielo? Quizás diga, no había pensado mucho en eso. La verdad es que la mayoría no piensa mucho en eso. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón del cielo? ¿Cuándo fue la última vez que lo pensó seriamente, salvo si estaba en el hospital a punto de morir? ¿Cuándo piensa en el cielo? No mucha gente lo hace. Muchas personas lo ignoran por completo, y la mayoría de la gente tiene una idea antibíblica de cómo será el cielo. Quizás alguien diga, bueno, no tengo una convicción respecto a algo de lo cual no sé mucho. Eso lo entiendo. Bien, el fin de este mensaje es darle una introducción del cielo. No es una explicación completa de lo que es. Primero, eso no podría hacerse en un solo sermón ni en un libro entero. Pero al menos darle un preámbulo del cielo. De manera que si está interesado en ir, le diré cómo llegar. Y quizás le dé cierta perspectiva que le ayude a vivir más como si ese es su destino, en lugar de quedarse aquí para siempre. Y lo primero que quisiera decir acerca del cielo es que nuestro Padre Celestial está allí. Y es interesante que en Mateo, en el Sermón del Monte,
notamos que Jesús habló del Padre Celestial y lo mencionó 6 veces en las bienaventuranzas. Y claro, creo que 14 veces en el resto del Evangelio de Mateo. Y si alguien dice, ¿dónde está el cielo? La respuesta más sencilla es, ¿dónde está Dios? Segundo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está allí. Recuerde que Jesús estaba por ascender en Hechos capítulo 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que la Escritura dice que Jesús, quien siendo humano y celestial, ascendió al cielo, y que lo vieron ascender al cielo. Entonces, al decir ¿quién estará en el cielo?, Dios está en el cielo, y el Señor Jesucristo también. El asunto es, ¿estará usted allí? Me pregunto si hoy puede decir con certeza, cuando muera iré al cielo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Y en toda la Biblia, Dios lo deja muy claro. Y luego recordará que en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice que Él intercede por nosotros. Lo mismo dice en el libro de Hebreos. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Allí también está Jesús. En tercer lugar, diría sobre el cielo que es un lugar preparado. Si notamos lo que dice en Juan capítulo 14, en el versículo 2 afirma: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuche eso, Jesucristo dijo a sus discípulos y a nosotros que el cielo es un lugar preparado. Y no solo tenemos un lugar preparado, sino que nuestra ciudadanía está allí. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Vayamos a Filipenses 3, versículos 20 y 21. Escuche lo que dice Pablo. Él dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos cuerpos no serán aptos para el cielo. Lo que dice es que estos cuerpos serán transformados para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Es decir, Dios cambiará nuestros cuerpos para que sean aptos para el cielo. Nuestros cuerpos son aptos para la tierra. Para vivir en el cielo tendremos cuerpos aptos para ello. Entonces, al pensar en cómo nos vemos y cómo nos sentimos, pensamos: ¿acaso seré así en el cielo? No. Seremos mejores que ahora. Tendremos un cuerpo tan transformado que encajará perfectamente en el cielo que Él nos ha preparado. Quizás nos preguntemos: ¿cómo llegaremos allí? Jesús es nuestro pasaporte al grandioso cielo del cual leemos. Recuerdo una canción que cantaba cuando era joven: este mundo no es mi hogar, solo de paso estoy. Mis tesoros están en un lugar más allá. Es temporal, pues Dios ha preparado un lugar para todos sus hijos. Siendo eso cierto, no debemos apegarnos a lo material. Si este no es nuestro hogar, ¿por qué apegarnos a lo material? Y pienso en quienes dedican sus vidas acumulando. Tengo que adquirir esto, aquello, lo otro. Hay que reconocer que cuando llega el momento del último latido de su corazón, olvídelo, porque no lo llevarán consigo. Muchos invierten sus vidas, se dedican a acumular posesiones, cosas terrenales muy valiosas,
pero en este último momento se esfuman. Entonces, nuestra perspectiva de la vida y la muerte cambia cuando entendemos cómo será el cielo. Y el hecho de que, mire, nuestra ciudadanía ya está allí. ¿Qué significa eso? Que los nombres de los salvos están grabados allí. Recuerda cuando Jesús envió a sus 70 discípulos. Al volver, ¿de qué hablaban? Decían, aún los demonios se nos sujetan, y alababan al Señor Jesús por el poder que Él les había dado para sanar y todas las maravillas que sucedían. Y recuerda lo que dijo Jesús después de que dieron su testimonio de todo lo sucedido. Dijo, se gozan por eso. Eso es bueno. Pero regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y recuerdo, hasta el día de hoy, por alguna razón, fui a ver a un señor muchas veces cuando pastoreaba una iglesia pequeña en Danville durante un verano. Había un señor a quienes todos querían. Estaba enfermo. Estaba enfermo por mucho tiempo y no podía levantarse de la cama. Iba a visitarlo quizás 3 veces a la semana. Era un gran hombre, pero perdido. Y recuerdo el día que fue salvo. Conversábamos y aceptó a Cristo como su Salvador. Aún recuerdo por alguna razón que al salir de su patio comencé a cantar este himno. ¿Cuál es el nombre de ese himno? Hay un nuevo nombre en la gloria. Recuerdo cantar ese himno y alabar a Dios, porque había orado por él y orado. Y él lo había rechazado vez tras vez, y por fin aceptó a Cristo como su Salvador. Así que nuestros nombres están allí y la verdad es que espiritualmente ya estamos allí. Ahora vayamos a Efesios, capítulo 2, por un momento, y deseo que veamos este pasaje bíblico, Efesios, capítulo 2. Al decir que espiritualmente ya estamos allí, veamos el versículo 4. Escuchemos lo que nos dice Pablo en el capítulo 2. Pero Dios, ¿qué es? Fíjese, que es rico en misericordia, no mezquino, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, la única forma de llegar allí es por su amor. Escuche, aún estando nosotros muertos espiritualmente en transgresiones y pecados, en nuestra falta de fe, nos dio vida, espiritualmente hablando, juntamente con Cristo. Es mediante Cristo que nuestra vida ha sido transformada. Por gracia sois salvos. Y escucha esto. Seguimos aquí abajo ahora, pero dice, y juntamente con Él nos resucitó espiritualmente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego este versículo tan conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos resucitó con Él, nos sentó en lugares celestiales. Eso dice aquí. En la mente de Dios nos tiene un lugar. Es como si estuviéramos sentados con Él en lugares celestiales. O sea, una vez que acepta a Cristo como su Salvador, eso es para siempre. Nadie ha perdido la salvación, porque cuando somos salvos, Él nos dice que tenemos esta certeza. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha dado la seguridad eterna con la cual podemos vivir toda la vida. Acepté a Cristo a los 12 años y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús,
El problema es que no nos damos cuenta de lo que Dios nos tiene reservado. Ni siquiera lo que nos tiene aquí, en nuestra relación con Él. Y esa relación hace que todo lo que Dios declara claramente en su palabra sea realidad. O sea, al uno ser salvo, no es que Dios diga, bueno, un día de estos morirás, sino dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Espiritualmente, resucitados en Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en la mente de Dios en realidad es como si ya estuviésemos allí. Como sea que lo vemos, eso significa. Decimos que nuestros nombres están en el libro del Cordero. Es mejor que solo estar inscritos allí. Dice, espiritualmente ya estamos allí. Dios nos ve allí porque nos ve a la luz de nuestra relación con su Hijo Jesús. Así que, en medio de dificultades, al estar decaído, si todo marcha mal, recuerde esto: ¿dónde estoy a los ojos de Dios? Sentado en la presencia del Dios vivo, provista por el mismo Jesucristo, y no hay nada que temer. Entonces, al decir que espiritualmente ya estamos allí, volvamos a Efesios, capítulo 1, porque no nos damos cuenta de lo que tenemos. Vea lo que dice Pablo en esta maravillosa carta a los Efesios. Versículo 13. Dice, en Él, o sea, en Cristo, lo cual significa que por nuestra relación con Él, por nuestra relación con Cristo, al haberlo aceptado como nuestro Salvador, en Él vosotros escuche esto, habiendo oído la palabra de verdad. Una parte muy importante, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora piénselo. La próxima vez que se sienta decaído, piénselo. La Biblia dice que sus pecados son perdonados, su nombre escrito en el libro de vida. En la mente de Dios es como si estuviese sentado allí. No solo eso, fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa y nos ha dado las arras. No nos ve como nos vemos nosotros mismos. Nosotros nos vemos en esta vida batallando por esto y aquello, y todos pasamos por dificultades, adversidad y dolor, pero hay que recordar el hecho. ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva de Dios? Dios dice, esta es la verdad acerca de ti. Quizás no lo sienta ahora ni lo vea, eso lo entiendo. Esta es la verdad. Y Dios quiere recordarnos esa verdad. No porque cambie mis circunstancias hoy día, sino para recordar que esto no durará. Voy a superar esto. No significa que yo estaré aquí y Dios allá. Estaremos en la presencia de Dios Todopoderoso, de tal manera que no habrá espacio ni tiempo, como lo entendemos. En la mente de Dios, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todo eso se hace realidad. O sea, cuando decimos que ya estamos allí, mientras más entendamos nuestra posición en Él, todo será más claro. Puede que sufra, puede que tenga dificultades, pero ¿sabe qué? Al considerar lo que dijo Dios, no pienso en eso. Pienso en lo que dijo Dios. En su presencia todo será perfecto. Y cuando entendemos lo que ha dicho Dios que ya nos ha sucedido, ¿qué ocurre? Podemos ver el futuro y darnos cuenta de que pase lo que pase ahora, será maravilloso un día. Mire, Dios no nos puso aquí en la tierra para dejarnos aquí. No fue para que nos quedáramos aquí. Ahora hay quienes viven un poco más que otros, pero el asunto no es ese. El asunto es que un día Dios nos llamará por nombre. Claro, la Biblia dice que el cielo es donde está nuestro tesoro. Quizás alguien piense que su tesoro está en su propiedad, en el banco.
su oro, su plata, todo eso. Pero escuchemos lo que dice Jesucristo en Mateo 6. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Acumula esto, aquello y lo otro? ¿Cree que su seguridad se basa en cuánto dinero tenga o en cuántas propiedades tenga, oro, plata, lo que sea? Nuestro tesoro, escuche bien, nuestro tesoro no puede comprarse. Mucha atención. Cualquier cosa que se compre puede perderse. Todo lo tangible se pierde. Nuestro tesoro es nuestra relación con Dios. Y todas nuestras acciones, con la actitud y el espíritu correctos, Dios nos recompensará. Allí está nuestro tesoro, no aquí, sino haceos tesoros en el cielo, tesoros que no podemos tocar. Pero ¿cómo los hacemos? Con buenas obras, con obediencia, con vida santa, con acciones de amor, perdón, amabilidad, bondad, etc. Y también dice que nuestra herencia y nuestro galardón están allí. Vayamos a Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, y escuche lo que dice en este capítulo 5, versículo 12, después de dar las bienaventuranzas. Dice así, el versículo 12: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué es un galardón? No es nada que hagamos para ser salvos. Hay gente que lo cree y todos debemos tener buenas obras, pero no para llegar al cielo. Hacemos buenas obras por ser hijos de Dios Todopoderoso. No es hacerlas porque si hago tal cosa será mejor en el cielo, no. Es la vida normal de alguien temeroso de Dios que hace lo que el Señor Jesús nos mandó hacer. Debemos ser temerosos de Dios, santos, y ayudar, amar, perdonar y todo lo demás. Todas esas cosas. Y Jesús habló de nuestra herencia y dijo: Gozaos, que vuestro galardón está en el cielo, no aquí. Y pienso en esas personas que realmente se esmeran. De vez en cuando conozco a alguien que realmente se esmera en ser lo suficientemente bueno para ir al cielo. Es un intento interminable y vano. Porque eso no fue lo que dijo Dios. Porque por gracia sois salvos. Ese es el amor y perdón de Dios basado en la muerte de Cristo, su Hijo, por gracia. Vayamos un momento a Pedro. Pedro en el primer capítulo. Deseo que veamos algo que Pedro dice aquí y creo que se aplica a todos. Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no mera misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer. Escuche lo que dijo. ¿Sabe cómo hemos nacido de nuevo? Por la misericordia de Dios. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y en qué se basa nuestra esperanza? No en lo bueno que seamos, sino que se basa en su resurrección. Su resurrección justificó, declaró, aseguró todo lo que Él enseñó. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos ¿para quién? Para vosotros. Veamos ahora estos versículos. El versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cómo sabemos que es viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y por ello hemos obtenido una herencia incorruptible, que no puede destruirse, incontaminada, que no puede mancharse,
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire, si usted es salvo, vea lo que tiene. No hay nada físico que iguale a esos 2 versículos. Y por último, diría que nuestros seres queridos y amigos que han sido salvos están allí. Recuerde las palabras de Pablo en Corintios capítulo 5, cuando dijo: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Luego, en Tesalonicenses capítulo 4, veámoslo por un momento, un pasaje muy conocido que a todos nos gusta citar. Y vea lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, quienes han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Cuando Jesús vuelva a los que durmieron en él, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que hayan partido antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los cuerpos de quienes hayan fallecido, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿qué? Habrá una gran reunión con nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. Jesús dice que cuando Él vuelva, habrá una gran celebración en el cielo. Ahora la pregunta es esta. No tanto qué enseña la Biblia acerca del cielo, sino la pregunta es, ¿irá usted al cielo? Quizás diga, pues, ¿qué tengo que hacer para llegar allí? Solo hay un camino para llegar al cielo. Aceptar a Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios, que su muerte pagó por su pecado y que al poner su fe en Él como Salvador y Señor, su nombre está escrito en el libro de vida y todo lo que hemos mencionado sucede instantáneamente, automáticamente. Esa es mi oración por usted. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios.
La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es: ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir: hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros, a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice: dad, dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice: dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice: si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Eso dice. La forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte. Porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento. Dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá,
¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice: esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice: me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice: están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería, y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá: no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga: pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá: ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice: bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá: mi diezmo es de 5%. Eso es como: esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él, y dice:
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo, esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán, pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no.
Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione. Pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir, y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Enfrentarse a un ataque satánico. ¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto. Y se encontraba muy desconcertado.
quizás por la causa de la tentación. O tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo, así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir o negarse? Sentía gran presión, quería alejarse, debatió entre si podría o no, si debía o no. Sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando, bueno, Dios entiende. Y siempre he escuchado esto, Dios entiende. Y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta. Mientras vivamos seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio o lo veamos en la televisión o en los anuncios o en las tiendas o como sea. Vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden o pelean y sobreviven, o pelean y aún así se rinden, y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo. No todo el mundo siente lo que siento. Y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo. La tentación de Adán y Eva no ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro que es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención y hacernos pensar. Necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos. Nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios. Y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5 habla de nuestro andar. Así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego, llegamos al último capítulo y vemos que hay un campo de batalla, y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Y deseo que veamos el versículo 10, y al concluir esta epístola escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular,
sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios, para que ande por otro camino, para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero, de algún modo, se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las asechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea esto: un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente, sin excepción, enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escucha: hay que comprar esto. Al ver la televisión hay que comprar esto y ver aquello o esto o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera. Está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios. ¿Cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia Él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o a lo sensual. Sabe justo lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios hacia Él y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida. Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte. No, solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios. Porque ese es su propósito. Y luego, destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él. Destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna. Destruir, 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 destruir. Esa es la meta. Y lo sabemos, pero no es interesante que a pesar de que lo sabemos, ¿cuántos sermones ha escuchado en su vida? No puede ni contarlos, y sin duda, espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto. Se aparece para distraerle de escuchar la verdad, para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días, pero todos, sin excepción, tenemos algo que puede tentarnos. Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez, o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios.
Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Dirá en primer lugar que tiene que estar en tal lugar a tal hora. Y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes por qué leerlo. ¿Qué? De Deuteronomio, Levítico, 2 Reyes. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones. Lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios. Trabajaste tan duro, trabajaste 40 o 60 horas a la semana. Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces, piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, Él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura, Él obra en su contra. Trata de ahorrar dinero y Él le dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras, solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es Él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso, engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo, cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piense en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos con esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas, familias, amistades divididas. División, separación. Porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir, destruir, destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese, ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente, se detiene cuando es tentado y se pregunta, ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase esas preguntas. Así que hay que estar alerto y atento. Y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice, quizás me tienten algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no, casi jugaríamos que no sucedería. Y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla, sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje bíblico, en Corintios capítulo 10, versículo 13, escuche lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba
que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios. No tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión. ¿Lo haré o no? Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, y en lo que tienta a la gente, y en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación, engaño, división, destrucción, ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha atención. ¿Es su primera reacción un deseo súbito de hallar una buena excusa? ¿O cuando se siente tentado sabe y dice, esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo? Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa. Le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída. Así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido, así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida. No es de Dios, es destructivo, no puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo. Porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación. Nos recuerda, quizás mediante la Biblia o algo, que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Él nos dará la victoria. Nos recuerda que no tenemos que ceder a esto. La decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas. Pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, esto, aquello y lo otro. Ese no es el asunto. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro. No lo abra, solo una vez a la semana. No le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, hacemos algo, decimos algo o vemos algo. En el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo. No. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame. Lo que sea necesario. Alguien dirá, ¿y qué tal si cedo? Pues pídale a Dios que le perdone, que le fortalezca, que le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida?
no levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no, no dice la verdad. Uno sabe cuándo, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad, el uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto. No, Él conoce nuestras áreas de debilidad. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres. Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia, para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora, deseo que vea esto, no tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no pude contenerme. Tiene a Dios quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás alguien diga, bueno, suponga que pequé, ¿y luego qué? Esto es lo que Él dice. Si confesamos nuestros pecados, o sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador, me he entregado a Él como el Señor de mi vida y este es un punto de fracaso. Y te pido, Señor, que me perdones, no basándome en que lo merezca, sino en que la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado, y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez, pues Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación, crecí con padres que no me instruyeron, crecí con padres alcohólicos, crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. Dios entiende. Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área. Necesito con urgencia que hagas algo en mi vida, en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí lo hará. Y alguien dirá, bueno, pues ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez, pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios facultándonos, advirtiéndonos y fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros. Gracias que en medio de esta generación oscura en la cual vivimos hay una luz maravillosa que es eterna y brilla en nuestros corazones, que hace posible que vivamos en santidad de manera clara, sencilla y amorosa ante ti cada día.
Te pido, Señor, hoy por alguien que está sentado aquí, que está pasando por una gran tentación, o quizás esté atrapado ahora mismo, que les des gracia, Señor, la gracia para recordar que pueden ser libres y la gracia para recordar que les amas a pesar de todo eso y la gracia para recordar que tu poder es mayor que la tentación que enfrentan. Te amamos, te alabamos, te damos gracias, confiamos en ti a diario, que seas nuestro guía, Salvador, Señor y amo de nuestra vida. Enséñanos a vivir más allá del pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.